Muchas gracias, doctora Marina. Pues bienvenidos todos, buenos días y buenas tardes a nuestros amigos de otras latitudes geográficas. Parece que Pura Fernández tiene un problema de acceso, me dice que lo ha intentado todo. Si les parece, comenzamos y sobre la marcha, si logra accesar, pues ya le damos el acceso para que se integre, porque con ella íbamos a empezar el seminario, las presentaciones con ella íbamos a comenzar, ¿no? Bueno, a nombre del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos la participación de investigadoras de España, Colombia y Argentina. El orden de presentación de nuestras ponentes va a ser, salvo esta ligera modificación que acabo de comentar, acorde a lo expuesto en el cartel por nuestra querida amiga, la maestra Mercedes Salomón. Entonces, primero vamos a comenzar con la exposición entre el bello sexo y la mujer moderna, representaciones de lo femenino en revistas colombianas de 1850 a 1930, a cargo de Claudia Angélica Reyes Sarmiento y Paula Viviana Londoño, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la Biblioteca Nacional de Colombia, respectivamente. En segundo lugar, tendremos la ponencia La Agencia Femenina en la renovación de la literatura infantil y juvenil, escritoras, ilustradoras, editoras en la Argentina de los 60 y 70, a cargo de Sandra Marcela Sir, del Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Y si logramos tener el privilegio de que pueda accesar Pura, vamos a tener la ponencia Los primeros agentes del libro y el libro como agencia literaria a cargo de ella, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España. Ajá. Como pueden ver, tenemos temas muy interesantes que seguramente nutrirán el espectro del tema general de este año para el seminario, que es las mujeres y los estudios del libro en Iberoamérica, con el que no sobra también mencionar que corresponde con el 10º aniversario de nuestro seminario que estamos celebrando. Y el protocolo es el siguiente: cada ponente contará con un tiempo máximo de exposición entre 15 y 20 minutos. Al final de la última exposición daremos un espacio para las preguntas y los comentarios, que pueden ser de dos formas. La primera, puede levantar su mano y abrir su micrófono para intervenir, y en la segunda basta con que escriban en el chat de la sala sus comentarios y yo los iré turnando para que puedan exponer sus preguntas. Tendremos un espacio antes del cierre de nuestra sesión para algún pendiente que seguramente habrá por ahí, o algún comentario, inquietud por parte de los participantes y sobre todo de la doctora Marina Garone, nuestra coordinadora. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos durante las exposiciones para no interferir en las ponencias. Y si no hay inconvenientes, comencemos entonces con la primera participación a cargo de Claudia Angélica y de Paola Viviana. Adelante, por favor. Bienvenidas. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl. Gracias a todos los organizadores de este espacio tan importante que nos permite generar un intercambio de miradas, de enfoques, disciplinas, frente a estos objetos tan interesantes de estudio que tenemos en común. También le agradezco a Paula Viviana Londoño, que me acompaña hoy. Ella ha trabajado durante varios años en la Biblioteca Nacional de Colombia, es historiadora, y pues en este momento también tiene la gran oportunidad de estar en otra instancia del Ministerio de Cultura de Colombia. Ella, aunque no va a estar directamente con la Biblioteca Nacional, sigue trabajando con los temas patrimoniales, y esto resulta muy interesante para enriquecer los enfoques, las discusiones de las que estamos hablando hoy. Me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Están observando mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Si sucede algo, como voy a controlar la presentación,
por favor, me indican. Gracias. Bueno, nuestra presentación se titula Entre el bello sexo y la mujer moderna, representaciones de lo femenino en revistas colombianas de 1850 a 1930. Básicamente, siglo XIX y siglo XX. La propuesta que se presenta parte de la importancia que tiene generar estudios en los que se vincula la imagen de la mujer en la sociedad colombiana con los medios masivos de información y de comunicación, en la medida en que los discursos visuales han incidido en la construcción de sus modos de representación. Para sustentar esta relación, se parte de planteamientos estéticos y visuales que se concentran en el análisis de los discursos y su relación con la generación de sujetos, partiendo de considerar que los discursos son lugares de encuentro de las miradas asociadas con los espacios social, político, económico y cultural, y en esta medida son lugares de intercambio. La imagen no es solo lo visual, sino que también forma parte de las dinámicas sociales que se inscriben en un contexto social y posibilitan la construcción de modos de ser y de representarse. La propuesta busca analizar la forma en la que los discursos visuales construidos para las mujeres colombianas a finales del siglo XIX y en las 3 primeras décadas del siglo XX, que circularon a través de revistas como Cromos, Mundo al Día, Letras y Encajes, Mujer, Bibliotecas de Señoritas, entre otras, posibilitaron la movilización de significaciones que propiciaron modos de ser en lo femenino. En el análisis de los discursos visuales se tienen en cuenta elementos como el contexto y las relaciones entre el contexto histórico colombiano de las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX. Los discursos visuales asociados con las construcciones sobre el bello sexo y la mujer moderna presentes en las publicaciones, los discursos sociobiológicos de la Iglesia, de los gobiernos de turno, entre otros elementos. Le doy la palabra a Paola. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, los saludo, como les comentó Angélica, desde el Ministerio de Cultura de Colombia. Todavía me estoy adaptando a este espacio. Pido disculpas de antemano porque es un espacio muy grande, es un claustro y hay mucho ruido y mucho eco. Me estoy tratando de acostumbrar a la falta al silencio que teníamos en la biblioteca, a otro espacio con otras dinámicas. Entonces, pues ya sin más preámbulos, de acuerdo con lo que les comentó Angélica, vamos a dar inicio a la presentación. En mi caso, desde la biblioteca, yo he venido trabajando en cuanto a las publicaciones seriadas que comenzaron a circular en Colombia en el siglo XIX y principios del siglo XX, dirigidas a la mujer y también producidas por mujeres. Entonces, Paola. en esta investigación, Perdón, Paola. ¿Ustedes están escuchando bien? Se escucha recortada. Sí. Paola, perdón, te interrumpo. Es que no se está escuchando bien. Dime. No se está escuchando bien. Claudia, tú te escuchas muy bien, Claudia. Paola se oye muy cortada. A ver, Paola, si gustas continuar para ver si ya se regularizó el sonido, por favor. Es que aquí no tenemos buena señal en el claustro. Ya te escuchas bien. Sí. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchas bien, Paola. Adelante, por favor. La delimitación de tiempo que tenemos nosotros en el estudio que hemos venido realizando comienza con
1850 a 1870, sobre todo porque venimos de un proceso que arrancó en 1810 con el grito de independencia o el inicio de independencia de nuestro país, y para esta época vamos a tener una serie de conflictos bien importantes o graves en términos de los partidos que se han conformado políticamente para esa época, político liberal y el partido conservador. Para 1870, antes de 1870, se va a dar el proceso de la regeneración, que es una reforma política impulsada por los liberales y que estaba enfocada en la libertad de imprenta y de la palabra. Entonces van a comenzar a surgir una serie de publicaciones, y aquí le pido a Angélica si me puede dar siguiente la presentación para que se vea el texto, en las cuales se va a comenzar a manifestar ese bello sexo o la mujer a través de estas publicaciones. En principio fueron publicaciones editadas y producidas por hombres, y en algunos casos, como el de la Biblioteca de Señoritas. Puedes continuar, Angélica. Como en el caso de la Biblioteca de Señoritas, pues vamos a comenzar a ver un interés en dirigir estas publicaciones a las mujeres. Ya se está hablando también de la importancia de la mujer como educadora desde sus hogares, y estas publicaciones van a comenzar a tener ciertos elementos como son poesías, novelas, cuentos cortos, artículos sobre la moral y la religión que le permitían a las mujeres pues prepararse mejor en la tarea de ser madres y de tener un hogar a cargo, la economía doméstica y moda. Entonces, estos van a ser los contenidos en torno a los cuales estas publicaciones van a comenzar a dirigirse a la mujer. Siguiente. Claudia, Ese bello sexo del que nosotras me nos permito referimos, interrumpir en el un caso poquito. de Colombia, se le va a dar la connotación de las mujeres. Nos está sugiriendo la doctora Marina, si Claudia, por favor, nos haces el favor de Sí, hacer lectura de la señor. ponencia para poder obtener legibilidad o un buen audio de lo que nos está exponiendo Paola. ¿Será posible? Sí, señor. ¿Sería posible que pudiéramos remontar un poquito atrás? Porque francamente no hemos podido entender, al menos yo no he podido entender. Les vamos a agradecer muchísimo si pueden retomar la exposición, porque no se aprecia el trabajo tan magnífico que ustedes han hecho. Paola, ¿me escuchas? Sí, señora. Ahora sí te estoy escuchando bien. Es posible que mientras que yo leo el apartado de 1870 a 1900, los años de la regeneración, puedas reubicarte para retomar el tema del bello sexo. Voy a revisar si me puedo reubicar en un lugar donde tenga mejor señal. Perfecto. Es importante que estemos conscientes de una situación de la logística. Tenemos un tiempo para cada expositor y un tiempo del seminario. Entonces, cuando estos tipos de cuestiones técnicas suceden, queremos invitar a priorizar la escucha amable, no tanto en la discusión de uno u otro de los dos ponentes en este caso. Les pedimos amablemente que solo una de ustedes lea y pase la ponencia para el beneficio de todo el seminario. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces voy a retomar nuevamente lo que estaba planteando y presentando Paola, que hace referencia a esos contextos en los que se producen estas publicaciones.
Para la segunda mitad del siglo XIX, Colombia se encontraba familiarizada con una sociedad en conflicto. Superadas las revoluciones por la independencia, en busca del reconocimiento del estatus de nación, entró en unas etapas de guerras civiles entre caudillos, facciones y partidos políticos. Las guerras de los supremos entre 1839 y 1842, las guerras de 1859 al 62, de 1876, 1885 y 1895, y la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902, que no aportaron a la construcción de una política moderna. Como resultado de esos enfrentamientos, dos reformas políticas, la regeneración y el radicalismo, reformas lideradas principalmente por los liberales y enfocadas a la libertad de, abro comillas, imprenta y de palabra, la libertad religiosa y la libertad de enseñanza, lo cual generó grandes conflictos entre los partidos políticos de la época, liberales y conservadores. En este periodo, durante la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, detractor de la intervención de la Iglesia en asuntos políticos, sociales, educativos y culturales, se puso en marcha proyectos como la desamortización de bienes de manos muertas, la expulsión del país de la comunidad religiosa de los jesuitas y se proclamó la Constitución de Río Negro, considerado el documento más anticlerical de la historia de Colombia. Finalmente, es el gobierno de Mosquera donde se evidenció una clara separación entre Iglesia y Estado, aunque más adelante se van a recomponer dichas relaciones. Para 1870, Bogotá era uno de los núcleos urbanos más importantes del país. Tenía una población pequeña y se dividía en sectores como el barrio La Catedral, Las Nieves, Santa Bárbara y San Victorino. El acceso a los servicios públicos era complejo y escaso. Había un fuerte hacinamiento en algunos sectores y las diferencias sociales eran muy fuertes. A nivel económico se dio un importante auge de las exportaciones, por lo cual Bogotá se consolidó como centro económico del país. Sin embargo, el desarrollo industrial fue escaso y como consecuencia del aumento de exportaciones e importaciones, se establecieron varias leyes arancelarias para poder proteger productos nacionales. Para finales del siglo, los gremios de artesanos lograron consolidarse en el campo de los tejidos, chocolate, la naciente industria cervecera. Y sin embargo, es importante destacar que en estos talleres, nuevas fábricas y espacios de trabajo tuvieron la participación de mujeres, aunque esta pues obviamente fue escasa. La vida cotidiana de la sociedad colombiana de esa época estuvo directamente influenciada por la Iglesia Católica. A pesar de estar bajo el gobierno liberal, la actividad más importante para la mayoría era asistir a misa. El rol de las mujeres era bastante conservador y tradicional. Eran ellas las encargadas de las labores de la casa, sin importar su condición, no tenían participación en ciertos espacios que históricamente correspondían a los hombres. Esas actividades y el concepto de mujer en aquella época estuvieron vinculados al llamado bello sexo. Ahora bien, es importante aclarar que la idea del bello sexo correspondía a las mujeres de clase alta. Entonces, las condiciones de las mujeres de clase baja eran un poco diferentes, en el sentido de las prácticas, costumbres, modos de ser, entre otros. Durante el siglo XIX, las diferencias entre las clases eran muy marcadas, lo cual en las mujeres se evidencia en las imágenes de las tarjetas de visita, que eran para las clases altas, y los cuadros costumbristas de Ramón Torres Méndez, en donde se observan condiciones de todas las clases sociales. Otra evidencia de esas diferencias era el lenguaje y las denominaciones para cada clase. Por ejemplo, para los citadinos burgueses el término era cachaco y para el resto de gente guaches. En ese sentido, había actividades tanto para las clases altas como para las clases bajas. Por ejemplo, para los burgueses, una de las actividades más importantes era asistir a toros, la hípica, tenis y golf. El bello sexo y las mujeres del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las clases populares asistían a las chicherías, jugaban juegos de azar, lo cual era mal visto por la Iglesia a tal punto que más adelante intervendrán en la creación de leyes que prohibieron y acabaron con las chicherías, por ser consideradas espacios para los vicios y decadencia moral.
Era una clase que conservaba elementos propios de la cultura colombiana de esa época. Las mujeres no tenían ninguna pretensión de ser similares a las mujeres europeas o de imitar patrones extranjeros. Por el contrario, estaban muy arraigadas a las tradiciones que habían heredado de las clases populares a las cuales siempre pertenecieron. Esto es lo que comenta Patricia Londoño en un texto sobre la vida de la mujer santafereña. Entre la mujer descrita por Stewart en 1836, que recorría descalza las calles de Bogotá y que al atardecer se sentaba pacientemente a frotarse los pies con piedras a la orilla del río que atravesaba la ciudad, y una dama vestida al estilo inglés que envía tarjetas selectas a amistades, invitándolas a tomar el té en su casa a una distancia cultural enorme. Las mujeres de aquella época estaban supeditadas a una serie de normas de conducta y normas sociales en general que eran construidas bajo las ideas conservadoras, por lo que algunas privilegiadas tenían acceso a la educación. Pero en general, pues esta no era una condición para todas las mujeres, sino especialmente para los varones. Algunas mujeres tuvieron acceso a la educación a través de las comunidades religiosas, donde aprendían a leer y a escribir lo relativo a la vida en familia y también a rezar y a cantar. Así entrenadas, estas niñas, cuando se convertían en amas de casa, consideran que su deber ante la sociedad y ante Dios es encargarse personalmente de todo lo concerniente al hogar y a la familia, supervisar los asuntos culinarios, el aseo, el vestir, la práctica de los deberes religiosos. Hacia 1840 se consideró importante formar a algunas mujeres como maestras, aunque esto es un reflejo de la idea que sobre la mujer se tenía, en cierto modo, al ser maestra, que ella al ser maestra se convierte en una extensión de la labor de ser madre. Al hacer un estudio de la mujer colombiana en el siglo XIX, que no es nada fácil, ya que no todas las mujeres tenían las mismas condiciones. Por un lado están las mujeres de los pueblos o centros rurales y por otro están las mujeres de zonas urbanas. Cada grupo se puede volver a dividir en clases sociales, lo cual hace más complicado el análisis. La ciudad de Bogotá estuvo influenciada por un pensamiento conservador, en donde los valores fundamentales giraban en torno a la familia, el trabajo, la moral, las buenas costumbres, los cuales correspondían a valores que también tenían las altas élites en países como Inglaterra y Francia, por lo cual la clase alta de la sociedad bogotana en algunos casos trataban de imitar y apropiarse de condiciones y modos de actuar de contextos a los cuales no pertenecían. Esta apropiación de modelos europeos estuvo ligada a una idea local de progreso, es decir, lo europeo era un signo de modernidad y de progreso. Si antes se llevaba una existencia ordenada y tranquila y se vivía confortable, pero modestamente, ahora viajeros y diplomáticos que llegaban por primera vez a Bogotá observan que dentro de la tradicional sobriedad en los consumos, el gusto por el bienestar y aún el lujo de tipos europeos se introducen en la casa de los bogotanos acomodados. Esto todo haciendo referencia a lo que hace un rato nos mencionaba Paola frente a los documentos que ella analizó. En este caso estamos viendo Biblioteca para Señoritas, que es una evidencia de esas características generales del bello sexo en el siglo XIX bajo ese contexto conservador. Biblioteca para Señoritas fue la primera publicación dedicada al bello sexo en Colombia. Es la biblioteca de señoritas. Comenzó a circular en 1858 en Bogotá y finalizó con 67 números publicados en 1859. Como una de las publicaciones que llevó a la aparición de más de este tipo, las cuales llegaron a su máximo apogeo entre 1870 y 1890, disminuyeron hacia 1910, pero retomaron su auge en entre 1920 y 1940. Biblioteca de Señoritas fue un pequeño periódico literario de 8 páginas impreso a 2 columnas. Entre sus redactores estuvieron Eugenio Díaz, Felipe Pérez, Eustacio Santamaría, y su circulación fue irregular. Al comienzo circuló los domingos en la mañana y poco a poco pasó
de publicarse semanalmente a hacerlo cada 15 días. Fue un periódico de suscripción, pero también contó con algunos agentes que lo distribuyeron en varias poblaciones y fuera del país, en Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile y Estados Unidos. El primer número o prospecto de la Biblioteca de Señoritas señala que, deseosos de cooperar en algo al adelanto de nuestra literatura propia, hemos venido a fundar este periódico bajo los patrocinios de las señoritas. Nosotros hemos dicho, confiemos a la solicitud y al patrocinio de las damas, la tarea que siempre ha fracasado así en manos de los hombres. Y ciertamente una obra como la Biblioteca de Señoritas, consagrada enteramente a las bellas letras y a las bellas artes, a esparcir en toda nuestra república los conocimientos necesarios a toda educación elegante, no puede encomendarse más que a las señoras como las más interesadas en el progreso de la moral de la sociedad. En este prospecto hacen énfasis en que la Biblioteca de Señoritas estaría dirigida tanto a la ciudadanía campesina, a la ciudadanía como a la gente del campo, y que podrán encontrar en sus páginas una fuente inagotable de placeres domésticos, una compañera instruida y agradable para las noches de hogar, una guía segura para penetrar sin embarazo en el mundo de la poesía y la moda, y un diccionario histórico. Es de resaltar que esta publicación es una invitación a que las mujeres de entonces conocieran la vida y obra de hombres que se desempeñaron como reconocidos filósofos, pintores y escultores. Durante los 67 números publicados, la Biblioteca de Señoritas dedicó sus páginas a la literatura y a la poesía. Abundan las dedicatorias en verso a la mujer, escritos por caballeros, artículos sobre moda, reportajes sobre conciertos u obras de teatro. Dedica relatos y pequeñas novelas publicadas por entregas. Una de las secciones dedica a ampliar el vocabulario de los lectores, diccionario de curiosidades, en el que se puede encontrar definiciones, origen o historia de términos como agua de colonia, baile de máscaras, mapa, zapatos, entre muchas otras palabras. Desde los primeros números, los editores se vieron enfrentados a críticas por parte de los lectores y con el paso del tiempo, a falta de suscriptores que no permitían en algunas ocasiones, como ya se mencionó, cumplir con el tiraje semanal, en el número 5 del 30 de julio de 1858, los redactores manifiestan que han recibido críticas de algunos señoritos de esta capital, que hacían esfuerzos por desacreditarlos y afirmar que es seguramente porque no se les convidó para que escribiesen en sus páginas o porque definitivamente consideran que su publicación es muy mala. Respecto a este último, los redactores apelaban al buen sentido público y a esa lista, siempre creciente y honrosa, de suscriptores, con que diaria y constantemente se cimienta más nuestra empresa feliz. Aunque el último número del 30 de julio de 1859 no evidencia que este fuera el final de la publicación, solo el final de la segunda serie, al inicio de, abro comillas, se suplica atenta y encarecidamente a los señores agentes de este periódico que no hayan rendido sus cuentas, se sirvan a hacerlo a la mayor brevedad, cierro comillas. Lo anterior demuestra que los editores no se encontraban en las mejores condiciones económicas para continuar con su publicación, y aún así, en este número se manifiesta entusiasmo sobre el progreso intelectual del país, y en la bibliografía nacional resaltan la obra recién publicada de Manuel Carvajal, abro comillas, elementos de geometría aplicados al dibujo, obra dedicada a los jóvenes y educandos de ambos sexos, aficionados del dibujo y a los artesanos. Otra de las publicaciones que se menciona, pues aquí se plantean los contenidos de Biblioteca de Señoritas, hace referencia a esa construcción de la noción sobre el bello sexo, es el periódico El Iris. Durante este periodo, este es un periódico literario dedicado al bello sexo, como lo podemos ver en el encabezado. Durante el periodo de publicación y de circulación de este periódico en el siglo XIX, la única publicación seriada, ilustrada con litografía, es esta, es el periódico Iris,
editado en la ciudad de Bogotá, que circuló entre 1866 y 1868. Se entregó semanalmente desde el 11 de febrero del 1866 hasta el 14 de enero de 1868, momento en el que concluyó con la entrega del número 24, tomo sexto. En el periodo de publicación solo tuvo una interrupción de 6 semanas entre abril y junio del 1867. En el primer número se describe su objetivo: fundar un periódico de literatura americana en el cual se forme una red de intelectuales unidos por su vocación literaria más allá de su filiación política o postura religiosa. Y todo lo que es noble y bello para los hombres de la época está en el hogar y lo encarnan las mujeres. El bello sexo, que simboliza la paz, concordia y el amor que se refleja en su quehacer como buenas madres, esposas y amas de casa. A estas está dedicada esta publicación en las que se les piensa como lectoras y se les llama a participar como escritoras. El Iris se presentó como una plataforma de comunicación ideal para conformar una red entre ese tipo de intelectuales, en palabras de su redactor, José Joaquín Borda. Abro comillas. Muchos se quedan sumergidos en el océano del periodismo político y ni las colecciones literarias llegan a nuestras playas, sino en ocasiones excepcionales. No será satisfactorio contribuir a la comunicación intelectual entre pueblos por tantos vínculos enlazados, cierro comillas. Al igual que la Biblioteca de Señoritas, el Iris incluyó en sus publicaciones poesías dedicadas a las señoritas, artículos sobre caridad cristiana, descripciones en prosa sobre la moda europea, novelas por entregas y cuadros de costumbres de autores nacionales y extranjeros, entre los que se encontraban Víctor Hugo, Julio Arboleda, Soledad Acosta de Samper, firmados con seudónimos o nombres sin apellidos. También publicaron noticias sobre bazares de señoras y otros eventos de la vida social local, ensayos sobre la importancia de la mujer. En su primer número se presenta como redactor José Joaquín Borda, acompañado por los editores Nicolás Pontón, que era tipógrafo, y Medrano y Ayala, que eran los litógrafos. Los artículos publicados en ese primer número son de autores masculinos, entre los que se encuentran Daniel Andrade, Alejo Posé, Marín Guerra, Lorenzo María Lleras, José Lleras, Manuel Rodríguez, Adolfo Sicar, Adriano Páez y Venancio Ortiz. El periódico circuló por suscripción. En el número 7 se menciona que si a pesar de sus escritos no reciben el ejemplar de la semana, debían dirigirse a la agencia del señor Lázaro María Pérez, Portales de la Plaza de Bolívar, números 11 y 11. El Iris a lo largo de sus publicaciones mantuvo la postura de ser indiferente a las luchas entre partidos y a cuestiones personales que evitaran cumplir con el objetivo de complacer a sus amables lectores. Como una publicación que innovó gráficamente para su época, a finales de 1866, incluyó avisos publicitarios en los que se publicaban nuevas novelas a la venta, como María de Jorge Isaacs, almanaques y álbumes. Estos últimos se anunciaban, abro comillas, no se emplean en las casas de las señoras porque si conteniendo bellísimos pensamientos o lúcidas colecciones de retratos, los pobres también tienen su álbum en el que se ven tan bellas composiciones que nada tienen que envidiar a las mejores producciones de España. Y este riquísimo álbum solo cuesta la docena, 2 fuertes y cada ejemplar 2 reales. Aquí se ve algunos de esos elementos del calendario que estamos escribiendo. Es importante anotar sobre los álbumes del siglo XIX, según la historiadora Verónica Uribe, que son una colección, un conjunto organizado de cosas, cuyo orden es arbitrario y depende exclusivamente del interés de su autora o autor, de tal manera que la historia de cada uno de estos objetos será siempre diferente. Algunas de las autoras que hacen parte de las publicaciones como el Iris hicieron de los álbumes un medio de registro de información, donde se escribían sus poemas, guardaban cartas y dibujos y eran instrumento de inspiración para sus publicaciones. Finalmente, a lo largo de todas las publicaciones del Iris, solo 10 mujeres participaron, a pesar del deseo de José Joaquín Borda de tener un número completo escrito por mujeres.
Las mujeres escribieron para el Iris cartas, poemas y cuadros de costumbres. Estas mujeres fueron Agripina Montes del Valle, Soledad Acosta de Samper, quien firmaba sus publicaciones en el Iris con el seudónimo de Andina o Aldebarán, Faustina Sáenz de Melgar, Isabel Bunch de Cortés, Gertrudis Gómez de Avellaneda, María del Pinar Sinués de Marco, Mercedes Suárez, Agripina Samper, Valdina Dadio, Ponce de León y Dolores Neira y así. Algunos de los temas que se pueden encontrar en esta publicación son estos 4 ítems: secciones bíblicas, crónicas de vida o de viaje, traducciones, avisos de funciones de teatro, figurines de moda publicados en París y en Madrid. Vamos a adelantar a otras publicaciones en términos generales. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me pueden, por favor, indicar? Normalmente damos de 30 a 35 minutos por exposición. No conté cuándo empezaste, Angélica, pero digamos si puedes ir centrándote en los elementos esenciales para no rebasar el tiempo de las demás expositoras, te lo vamos a agradecer. Perfecto, gracias. La mujer, publicaciones de mujeres para mujeres. Esta es una publicación de 1870 a 1910. Para finalizar y dar inicio al siglo XX, las publicaciones seriadas ya no solamente van a ser producidas para la mujer, sino también por mujeres. Continúan inundando sus páginas relatos históricos, cuadros de costumbres, noticias de la vida social, entre otros temas, pero comienzan a hacer énfasis en artículos sobre la mujer en la historia, galerías de mujeres notables en la historia universal, artículos para promover la educación moral y religiosa, y describen la situación de la mujer de entonces. 5 de las publicaciones de esa época fueron editadas por la escritora bogotana Soledad Acosta de Samper. En 1878 fundó La Mujer, Lecturas para las Familias, revista quincenal que duró hasta 1881. En 1884 editó La Familia, Lecturas para el Hogar y una revista mensual que se publicó durante un año. En 1889 creó El Domingo de la Familia Cristiana, semanario que alcanzó a publicar 52 números. Entre 1898 y 1899 publicó El Domingo, revista semanal dedicada a la historia, biografías, viajes, ciencias, literatura. Y de 1905 a 1906 publicó Lecturas para el Hogar, revista mensual redactada por ella misma. Como ya se mencionó, colaboró con los periódicos La Biblioteca de Señoritas, El Iris y El Hogar, publicación que reemplazó al Iris en 1868. La Mujer, Lecturas de las Familias, fue una publicación que manifestó la preocupación por la educación de la mujer e invitó a las mujeres a publicar, a dar a conocer sus obras. En el primer número, Soledad Acosta anunció que sería una publicación en la que no escribirían en ella sin mujeres, y en lo posible colombianas y sudamericanas. Además, se dirige a la mujer como, abro comillas, auxiliar de sus compañeros de peregrinación en el escabroso camino de la vida, para ayudarle a cargarle la grande y pesada cruz del sufrimiento, cierro comillas. Sobre el contenido de la revista, Soledad afirmó que, abro comillas, siempre será moral y contendrá artículos que estarán al alcance de todos los entendimientos. Efectivamente, como ya se mencionó durante el año de 1884, Soledad editó La Familia, Lecturas para el Hogar. Esta revista circuló los domingos cada 15 días entre septiembre de 1878 y mayo de 1881. Su publicación se interrumpió durante el mes de enero de 1880, momento en el que Soledad anunció a sus suscriptores, abro comillas, que la perdonen si esta revista se suspende durante un mes. La necesidad de descansar de las tareas que se le han impuesto la obligan a ausentarse de Bogotá por algunos días, aunque al final de la revista, para el año de 1881, algunos números presentaron retrasos en la fecha de publicación, y por ejemplo en el número 60 se incluyó el número 59, avisando a los suscriptores: esta entrega
se compondrá del doble número de páginas. Al revisar los contenidos de las publicaciones, puede encontrarse que la revista inició en el primer número con un estudio histórico sobre la mujer en la civilización y secciones como la dedicada a los estudios, a los niños, y titulada Página para los niños, en la cual se publicaron cuentos infantiles, oraciones, poemas, novelas entregadas por doña Jerónima, y un cuadro de relaciones novelescas de la historia de América. Secciones que se mantuvieron durante el tiempo de la publicación, acompañadas de otras como la Galería de Mujeres Virtuosas y Notables, la Revista de Europa, Lo que piensa una mujer, entre otras. Aquí vemos a Soledad Acosta de Samper y algunas de esas revistas, números y temáticas que acabo de mencionar. Esto entonces, y toda esta serie de publicaciones, pues están reforzando esos conceptos alrededor del bello sexo, que finalmente pues van a permear también la noción de ser una mujer moderna ya en el siglo XX en Colombia. Al contrastar las publicaciones, al hacer un análisis de todas estas publicaciones, tanto de los discursos que circularon, por ejemplo, en revistas comerciales como Cromos, Mundo al Día, y otras que estuvieron relacionadas, por ejemplo, con temas específicamente del cine en el siglo XX, como Estampa. Y las revistas y las publicaciones que se analizaron durante el siglo XIX, se nota ese cruce entre las dos nociones frente a el bello sexo con las características que hemos mencionado hasta el momento y las nociones emergentes frente a ser moderna durante el siglo XX. Con relación a la construcción de la idea de mujer moderna, ese concepto se construyó a partir de la idea del bello sexo. Así, mientras que la mujer, concebida como el bello sexo, permitió la gestión de una proporción mínima de la población femenina, la concepción de mujer moderna hizo posible el gobierno sobre todas las mujeres de finales del siglo XIX y primera parte del siglo XX. Ahora bien, aquí nosotros observamos, especialmente en las publicaciones dirigidas específicamente a las mujeres obreras, porque durante la primera década del siglo XX, la participación de las mujeres en espacios de trabajo como obreras empieza a ser cada vez más frecuentes. Aunque están en esos espacios de trabajo, según lo que analizamos en publicaciones como Letras y Encajes y otras publicaciones dirigidas específicamente a las mujeres obreras, como Agitación Femenina, que estamos viendo aquí su portada, pues vemos que a pesar de esos nuevos espacios de participación, se seguía instaurando las nociones del bello sexo asociadas con las mujeres débiles, con los roles tradicionales frente a su rol materno, como esposa, como administradoras del hogar, y se empezaban a hacer adaptaciones. Entonces resultó muy interesante ver que en el caso de las publicaciones dirigidas a las mujeres obreras, pues se conservaban nociones tradicionales, y a pesar de que el Partido Comunista en Colombia pues también va a tener una serie de publicaciones muy importantes de alto impacto que empiezan a circular con condiciones particulares, se siguen propiciando esas nociones del bello sexo vinculadas con unas nociones bien particulares que ya les voy a mostrar sobre lo que significó ser moderna en Colombia. No solamente una noción estática, sino una noción que estuvo adaptada a dos categorías específicas. Nociones y categorías vinculadas con la sujeción, esa relación de sujeción planteada desde el bello sexo del siglo XIX, y pocos casos en donde se manifestaba una idea de liberación vinculada a otra condición frente a lo que significaba ser moderno en Colombia. Aquí estamos viendo algunas revistas comerciales, donde también se contrasta esa idea de la mujer colombiana, bello sexo, ser moderna. Y algunas de estas publicaciones pues nos hablan, como lo cito aquí,
de ese concepto del bello sexo, pero ya en el siglo XX en publicaciones comerciales, como lo manifiesta el arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo, en una pastoral de 1926. Se considera a la mujer como reina y señora del hogar. La mujer cristiana despliega allí todas las cualidades de que Dios la ha dotado, ejercita sus virtudes y las infunde y fortalece en torno suyo. Por amor y por su virtud, sufre, goza, vigila, trabaja sin descanso, renunciándose a sí misma con heroica abnegación en proyectos de los suyos. Henderson, 2006. Esto hablando de una de esas nociones de ser moderna, más el bello sexo del siglo XIX. Uno de sus roles extendidos, entonces empieza a participar como obrera en las diferentes espacios de industria emergente en Colombia, pero también es responsable del cuidado y administración de su hogar, como se observa en esta revista que es de corte comercial. La mujer moderna, pero dentro del hogar, utilizando objetos que simbolizaban el ser moderno. Entonces lo vemos en este aviso publicitario, muestra lo público y lo privado. Ser moderna implica utilizar algunos electrodomésticos, como ustedes lo observan allí, como la nevera, como el horno, como la aspiradora, en lo público siempre, porque dentro del mismo espacio el uso de electrodomésticos se vinculaba, así como el espacio público del trabajo, al hombre. El cine y su influencia en la consolidación de otras nociones sobre lo que significó ser moderna. Aquí vemos algunas de estas piezas gráficas que circularon simultáneamente con revistas comerciales del siglo XX. Estos son heraldos de cine, que también empiezan a llegar a Colombia con algunas películas norteamericanas y que empiezan a mezclarse con esas nociones que veíamos antes, el bello sexo, múltiples nociones sobre ser moderna y qué significa ser moderna a la luz de la industria cinematográfica emergente en Colombia y que empezaba a ser introducida también en nuestro país con todo el tema del Star System. Lo cual pues también podemos evidenciar en esta publicación, Mundo Antía, donde se nota ese nivel de apropiación de las imágenes que circulaban en diferentes medios, como los heraldos, como las revistas, de los mismos espacios urbanos de presentación, las salas de cine. Y lo menciono acá. La mayoría de películas que entraron al país eran producidas por Hollywood, quienes a su vez establecieron una estrategia de difusión y de propaganda llamada Star System, un fenómeno publicitario a través del cual se exaltó la figura de los actores y actrices, quienes dejaron de ser solo personajes en una película y fueron elevados a nivel de estrellas. Esa apropiación de ese concepto de ser moderno, vinculado a pocas nociones de ser un poco más liberal en el contexto colombiano, se dio gracias a la entrada del cine norteamericano. Para ello, entonces, se contrastaron otras publicaciones, otros discursos, como lo mencioné al comienzo de la presentación. Por ejemplo, el discurso del gobierno de turno durante la década del 30 en Colombia. Lo que planteaba también la Iglesia, que eran discursos completamente contrarios frente a lo que estaba circulando en otros contextos. Le doy la palabra a Paola para hacer la conclusión. Gracias. Sí, nos escucha. Paola. Parece que no. ¿Ahí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí se escucha bien? Claro. Sí, señora. ¿Se escuchan? Listo. Entonces, pues para finalizar, en esta investigación pudimos ubicar cuáles eran esas publicaciones que estaban dirigidas a la mujer y especialmente las que estaban creadas por mujeres
como en el caso de las últimas que apareció en la parte de contextualización, como lo son letras, encajes y agitación femenina, que creo que para concluir son dos de las publicaciones más importantes. Letras y encajes circuló durante 30 años y agitación femenina jugó un papel muy importante en el proceso de que la mujer pudiera participar en la vida política del país, específicamente con el derecho al voto. Entonces, son dos publicaciones que van a marcar la historia de este periodo de cierre, adicional a las que ya Angélica les presentó. Gracias, Paola. Muchas gracias. Doctoras Claudia y Paola, muchas gracias por su exposición. Seguramente tendremos algunos comentarios y preguntas. Nada más recuerden que las reservamos para un espacio posterior a las exposiciones. Tenemos buenas noticias. Ya pudo accesar Pura Fernández. Bienvenida, Pura. Muchas gracias, aquí estoy. Bueno, antes de continuar, quisiera preguntarle a Sandra. Sandra, si te parece que enseguida escuchemos a Pura o quieres participar tú enseguida de Claudia y Paola. No, ningún problema, puede seguir Pura, ningún problema, como ustedes convengan. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, entonces tendremos a continuación la ponencia Las primeras agentes del libro y el libro como agencia literaria a cargo de Pura Fernández del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Pura, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero quería disculparme por los problemas técnicos que han convertido, como decía antes, la entrada en una odisea, descargando Zoom. Bueno, creo que tiene que ver con que me han compartimentado el Mac esta mañana con un Windows y eso seguramente ha causado problemas. Yo quería disculparme también con mis compañeras y con todos los asistentes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes desde un caluroso Madrid. Y es un gusto estar en esta nueva sesión del Seminario Interdisciplinar de Bibliología de la UNAM, que sabemos que es ya una auténtica referencia en el campo de los estudios bibliológicos y editoriales. No sé si ha habido algún tipo de confusión. A mí me sugeristeis que ajustara mi participación a unos 15-20 minutos, que es lo que voy a intentar hacer después de cortar y recortar. En todo caso, luego habrá espacio, como habéis dicho, para el debate, para la intervención de los asistentes. Quería sobre todo agradecer, por supuesto, a la doctora Marina Garone, amiga y colega admirada, su invitación al seminario y sobre todo su amabilidad y su delicadeza también para cambiar la fecha de mi participación por unas circunstancias muy dolorosas familiares. Y también mi gratitud a todos los que han permitido la organización de este seminario, de este encuentro, y en especial a Héctor Raúl Morales Mejía, que ha sido tan amable a la hora de guiarme técnicamente para llegar aquí. Bueno, voy a empezar. Como digo, he ajustado el tiempo que se me ha requerido y espero no ser incoherente o inconexa en algunas de las cuestiones que voy a plantear. ¿Estáis ahí, verdad? Sí, te oímos perfectamente. Entonces, hemos apagado los videos para facilitar perfecto. toda la conexión. Sí, como tenía el Zoom bloqueado, en el portátil. Es muy frío, pero al ratito nos vemos las caras. Te abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. No hay problema. Lo único es que me he conectado a través del iPhone para evitar el problema con el ordenador y entonces no controlo bien la cámara. Sencillamente la he visto de repente en negro y no sabía si había habido algún problema. Todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este tiempo que se me ha asignado quisiera plantear, más a modo de preguntas implícitas y explícitas, propuestas de abordaje, incluso de ideas en construcción, para el análisis de la actividad, de las prácticas profesionales y de la huella de las mujeres en el sector de la edición. La mención de algunos estudios de caso, espero que me ayude a esbozar un cierto marco histórico en el desbordante y realmente poco conocido ámbito del campo editorial iberoamericano.
En los orígenes de la consolidación de ese espacio lector, del llamado español global, me interesan sobre todo esas figuras que se ajustan a lo que la chilena Carmen Violeta Avendaño nombra como ediautoras. La creadora de Ediciones Moneda o el Árbol Ediciones, en Chile y en México, recuerda en un artículo publicado en el año 21 que un libro sin difusión, sin distribución, cito, es un libro reproducido, no publicado. Al igual que un libro desconocido para los libreros, escondido en las repisas, tampoco se encuentra del todo publicado, sino más bien sepultado por la política comercial de la reposición febril de novedades y por la sofocante promoción publicitaria de los sellos más poderosos. Avendaño afirma que estos factores que obstaculizan la permanencia de las editoriales independientes afectan más a las dirigidas por mujeres en la medida en que sus redes laborales son más frágiles y más todavía a las que trabajan fuera de la capital. En este sentido, ser ediautora es tirar guijarros contra las altas vitrinas de la indiferencia. La editora Carmen Avendaño, también autora, plantea el quehacer editorial como un ejercicio de ciudadanía, como la creación de un espacio público comunitario que logre superar las barreras de un sistema educativo colonial, patriarcal y capitalista, monolingüe y favorecedor de la cultura letrada frente a la oral. Así, la actividad editorial provee a Avendaño, como a otras de sus colegas de editoriales independientes, el ejercicio de una, cito, personalidad a través de sus decisiones editoriales, que no serían las mismas si no fueran sus propias jefas. Ya sabemos que la autoría femenina y el reconocimiento de una autoridad cultural a los escritos de las mujeres en lengua española se vinculan inicialmente a dos religiosas, Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Ninguna de las dos escapó a las sospechas y suspicacias de sus contemporáneos, pero ambas lograron asentar su voz autoral, eso sí, por la mediación de confesores y valiosos protectores o protectoras por las condiciones de patronazgo propias de los primeros tiempos de la imprenta. Con 5 siglos de distancia, con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Teresa de Jesús, académicas y escritoras se miraron en quien nos había legado la experiencia fundadora de su identidad de mujer y de autora, con la conciencia de que escribía desde un cuerpo femenino y que su peso y su marca determinaban su escritura y, sobre todo, la difusión y la pervivencia de esta. En el año 2015, la novelista Cristina Morales, una de las voces más innovadoras de las letras españolas, publicaba el volumen Malas Palabras en Lumen, una editorial vinculada desde sus orígenes con las reivindicaciones feministas y muy atenta a dar cabida a las voces femeninas. Morales colaboraba como lectora editorial y había recibido el encargo de la reconocida Silvia Cherini, quien se precia de tener en su catálogo a 4 premios Nobel, todos mujeres. Le había encargado Cherini escribir una biografía de Teresa de Jesús. Defensora indomable de su autoridad creadora, Cristina Morales recreó un imaginario diario de la santa, un alegato furioso contra la injerencia editorial en la libre expresión femenina, la suya propia, la injerencia de una editora del sello para el que estaba trabajando. La polémica que siguió se resume en la nueva edición de la novela, rebautizada como Últimas tardes con Teresa de Jesús, obviamente un guiño al título de la conocida novela de Juan Marsé, que apareció en otro sello, esta reedición, Anagrama, dirigido también por otra mujer, la editora Silvia Sesé. En la nota de la edición, Morales defiende su soberanía autoral y acusa a Cherini de sus intervenciones en el manuscrito, al imponerle un lenguaje más claro y narrativo, más calmado, menos lírico y experimental. Cristina Morales sitúa en el centro del debate la relación dialéctica de las autoras con sus editoras. Cito: porque esa relación es dialéctica y no erótica, es por lo que jamás hay que compartir, fraccionar, minimizar, banalizar nuestro derecho a la completa autoría y decir que determinada obra fue escrita gracias a los buenos consejos de nuestra patrona. Lo que hay que decir es que la obra fue escrita a pesar de esos buenos consejos. Nuestras ideas y su modo de llevarlas a cabo sufren sistemáticos intentos de violación por parte de nuestros editores, sean literarios, de prensa, de revista científica o de catálogo de colchones. Con su discurso libertario y tras airear los términos de su trabajo como empleada en Lumen, Cristina Morales resume la lógica empresarial que anula o sofoca cualquier intento de autonomía creadora de la mujer, sobre todo si es por la vía experimental.
Negar la violencia editorial, dice Morales, es hacerles un favor a nuestras patronas editoras violadoras. Negar esa violencia es seguir alimentando el mito de las descubridoras de tesoros literarios, de aladides de la cultura y de la modernura, SIC, que mantiene a las editoras y también a los editores en sus posiciones de poder violador. Negar que nos violan solo sirve para que nos sigan violando. Entonces, empezaríamos con una pregunta. ¿La lógica del mercado nivela y profesionaliza en los mismos términos a las mujeres y a los varones? ¿O es posible pensar en una praxis feminista y continuada? El innegable avance editorial de las mujeres ha traído o traerá una nueva forma de gestión y reforzará la ansiedad de autoría atribuida en mayor medida a su género. ¿Pensar en empresas de mujeres implica pensar en empresas para mujeres? ¿Es posible una enunciación identitaria y soberana en el acto de escribir, de corregir, de editar y de publicar cuando se está sometida a unas condiciones de patronazgo, de lógica empresarial y de autoconciencia de la frágil consideración de la autoridad moral, social, cultural de la mujer en la esfera pública? ¿Cómo abordaron estas cuestiones nuestras autoras y editoras en los orígenes de la formación del mercado literario contemporáneo, cuando ni siquiera disfrutaban de la condición de ciudadanas de pleno derecho? Fue el ejercicio editorial una vía fundamental para lograr este estatuto por la doble condición implícita de propietarias intelectual y patrimonialmente en tanto autoras y empresarias. Volviendo a Avendaño y su noción de ediautora, editar sería postular un espacio simbólico para ser habitado y hacer más habitable el mundo. Un espacio en el tiempo, un desde dónde, como dice Avendaño, que parte de una idea de ciudadanía activa y participante que busca otras comunidades, ya sean reales o virtuales, a las que mostrar la escritura de múltiples representaciones de otras realidades y voces. En la historiografía centrada en la edición iberoamericana, sabemos que el rastro de las mujeres editoras ha sido prácticamente nulo. Pero esta situación lo que revela más bien es la desatención secular a la contribución de las mujeres en el campo cultural y literario. La tendencia a considerar marginal, extraordinario, el papel profesional de las mujeres en la edición es cada vez más cuestionado a medida que avanzamos en la investigación. Como reclama Gisèle Sapiro, la perspectiva de género es fundamental como categoría analítica en un ámbito que modula, cataliza y es el síntoma de la cultura de una sociedad, habida cuenta del peso que el principio de dominación masculino enunciado por Bourdieu ha tenido y sigue teniendo en los procesos históricos y sociales. No podemos obviar las dificultades de las autoras a lo largo de la historia para superar el casi inaccesible camino al texto impreso. Según el ordenamiento jurídico español, las mujeres en el siglo XIX estaban sometidas a la tutela total del varón. Incluso cuando eran las herederas de negocios de imprenta, el marido y los hijos asumían la propiedad y la dirección de las empresas. Asimismo, la mujer, por el hecho de serlo, debía someter el contenido de sus escritos al criterio del esposo, quien ejercía la responsabilidad moral y social sobre su cónyuge, de modo que soñar con la función de editora, de prensa o de libros suponía una dignidad contraria al orden social y sexual. Como sucedió en otros ámbitos lingüísticos y geográficos occidentales, fueron las editoras de magazines especializados en un público femenino, lo hemos visto en la ponencia anterior, quienes crearon una red estable y amplia de mujeres lectoras y quienes empezaron a normalizar que los nombres de las autoras aparecieran en letras de mundo. Lograron naturalizar la dedicación de las escritoras a numerosas revistas gestionadas y redactadas mayoritariamente por nombres femeninos, donde se mezclaban textos literarios y morales, consejos domésticos, la promoción de todo tipo de objetos de consumo y de moda y un constante hacer, arte de hacer y de rehacer lo cotidiano, tanto en los hogares como en el propio cuerpo. Como recuerda el clásico estudio de Patricia Ocker, Our Sister Editors, el campo de las publicaciones periódicas femeninas en el siglo XIX asentó la conciencia autoral de las mujeres, visibilizó su poder y autoridad potenciales y reales en la esfera pública. En el ámbito iberoamericano, además, les permitió crear unas poderosas redes fraternales que trascendían fronteras nacionales y continentales, como bien supo demostrar la cosmopolita baronesa de Wilson, la granadina Emilia Serrano García. Al tiempo, este tipo de revistas permitieron un espacio de intercambio con las lectoras, quienes demandaban consejo, enviaban sus creaciones y se convertían, sobre todo, en potenciales compradoras de los productos ofrecidos en sus páginas. Las revistas femeninas se convirtieron en el espacio natural para las mujeres con ambiciones literarias, también profesionales. Áreas urbanas
en España especialmente Madrid y Barcelona, que es donde se polarizó el foco editorial más destacado. Otras ciudades como Lima, la Ciudad de México y Buenos Aires, en el espacio americano, favorecieron estas actividades de claro tinte transnacional. Las investigaciones biográficas en torno a personajes como la francesa afincada en España, Catherine Clementine Deneuve-Smith, estudiada por Ana Peñas, autoras hispanoamericanas como Gertrudis Gómez de Avellaneda, la mencionada Emilia Serrano de Wilson, española residente en Francia, o autoras viajeras como Pilar Sinués de Marco, Faustina Sáez de Melgar, Concepción Jimeno de Flaquer o Eva Canel, algunos de estos nombres ya no suenan de la conferencia anterior, testimonian la fecunda actividad desarrollada por muchas escritoras embarcadas en una actividad económica sostenible, la editorial, que no requería de una fuerte inversión, pero sí de una familiaridad con los hábitos sociales y las tendencias de compra que, aplicados con pragmatismo, permitían una profesionalización discreta, incluso desde el propio domicilio, y una profesionalización que no era disconforme con los patrones sociales. Investigaciones, como las llevadas a cabo en los archivos nacionales de Francia, evidencian la existencia de fondos económicos destinados, en este caso particular, por el Ministerio del Interior francés, para financiar revistas en español, como la célebre La Caprichosa, periódico del buen tono, revista mensual de modas, literatura, música, teatros y artes de la citada baronesa de Wilson, respaldada por antiguos miembros del cuerpo diplomático francés, muy atentos a las posibilidades de colonización cultural y de explotación de las riquezas naturales de las nuevas repúblicas americanas. La baronesa no solo fue fundadora y directora de una revista que entre los años 1857 y 1861, desde París y luego desde Madrid, se extendió con éxito al otro lado del Atlántico, sino que logró consolidar un nombre comercial y ser reconocida como una empresaria cultural que defendió el derecho de la propiedad intelectual de sus proyectos en Francia y que logró ser además la primera agente literaria en lengua española de los derechos de traducción de autores como Alejandro Dumas, tanto padre como hijo. A pesar de su condición de mujer, defendió en los tribunales el derecho de la propiedad intelectual y consiguió que la autoedición de sus obras se convirtiera en su modo de vida y en la fuente de financiación de los 6 viajes que llevó a cabo por América. Desde París y desde Madrid creó un sistema de corresponsalías comerciales para difundir sus revistas a través de suscripciones combinadas con un hábil control de los sistemas postales, de los trayectos de las compañías transatlánticas, con estas nuevas líneas de navegación francesas e inglesas. Así, la fórmula de la autoedición fue una práctica común de la numerosa generación de escritoras que afloró durante el reinado de Isabel II en España, entre los años de 1834 y 1868. Una monarca a la que dedicaron numerosas obras y de la que obtuvieron apoyo en iniciativas editoriales. La gestión de una revista permitía el adiestramiento en labores administrativas, comerciales y económicas, pero también facilitaba el camino para la emancipación civil libre de tutelas conyugales, aunque esto arrostrara la reprobación del marido y de sus hijos, como fue el caso de la escritora y editora Julia Codorniu, que ha trabajado Sylvie Turk. Este tipo de referencias se pueden encontrar en el monográfico que publicamos como resultado de un proyecto de investigación en la revista Lectora en el año 2019. Está además en acceso abierto en la web de la revista Lectora. Tampoco los ataques de críticos mordaces lograron detener la carrera de Julia Codorniu, concebida como un ejercicio de autoridad en el que los roles de género se invertían al dotarse de la capacidad de selección de los materiales publicables, en su mayoría con firma masculina, para deconstruir así las instancias tradicionales de valoración editorial. Hay que recordar que estas mujeres convierten su nombre en un valor comercial y de legitimación social y cultural. Incluso cuando tenían que escudarse en un nombre de varón como editor responsable, normalmente el marido, tal como exigía la normativa legal. La trama empresarial diseñada, por ejemplo, por Faustina Sáez de Melgar, la consolidó como escritora y acreditó su notable capacidad de innovación y liderazgo y su labor también como agente literaria en Francia y España. Fue también promotora del asociacionismo de los escritores, como su coetánea Patrocinio de Viedma y La Moneda. Esta faceta nos sitúa en la arqueología de las agencias literarias actuales y evidencia la feminización de una mediación cultural que implica conocimientos jurídicos y una sutileza y olfato literarios notables, así como una clara conciencia de la precariedad del oficio de las letras. Esta precariedad
estimuló la defensa de los derechos para sortear una labor escasamente retribuida y la necesidad de fórmulas de cooperación colectiva entre los miembros de la República Literaria, en especial de sus miembros más débiles, las mujeres. La autoría implicaba un escenario de autoridad letrada y de responsabilidad legal, así como de reclamación del reconocimiento moral y económico sobre los frutos del trabajo intelectual. Pero escritoras como las españolas Emilia Pardo Bazán y Rosario de Acuña, o las americanas Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Turner, sufrieron ataques públicos por escribir acerca de temas considerados no adecuados a la llamada condición femenina. No es extraño, pues, que todas lucharan con fiereza por su voz pública, lo que las llevó a menudo a convertirse en autoeditoras, como la propia Pardo Bazán, quien al heredar la fortuna y el título nobiliario de su padre publicó sus obras completas y una revista, Nuevo Teatro Crítico, incluso una colección llamada Biblioteca de la Mujer, en la que tradujo a Joan Stuart Mill. La peruana Clorinda Mato fundó la imprenta La Equitativa, lo conocemos, los trabajos de Francesca de Negri son absolutamente fundamentales, una imprenta en la que solo trabajaban mujeres, pero cuyos talleres fueron asaltados y quemados en una protesta callejera por su actividad política. Así, no es casual que el estado civil de Pardo Bazán fuera el de separada y el de Mato de Turner viuda. Estas mujeres construyeron su cuarto propio editorial, como Juana María Gorriti, Laura Méndez de Cuenca, Soledad Acosta de Samper o Aurora Cáceres. En definitiva, se convirtieron en editoras o en agentes literarios de sí mismas. He visto que Carlota ha pasado el enlace. Muchas gracias por la referencia. Así pues, no es posible entender la formación del campo editorial con nombre de mujer a partir del siglo XX sin estas emprendedoras, pero sobre todo sin estas propietarias que fundamentaban en el principio basal de la sociedad decimonónica la propiedad, aval de la condición de ciudadanía y del derecho a voto censitario, su autonomía personal y profesional. Virginia Woolf expresó con claridad cómo el disponer de una editorial propia le procuró la libertad intelectual y creadora. Como decía, sí, soy la única mujer de Inglaterra libre para escribir cuanto quiera. Las demás tienen que pensar en editores y en colecciones. Con la creación de Howard Press, dispuso como escritora de ese espacio propio en el que las decisiones empresariales, los condicionantes económicos, las implicaciones de un catálogo en construcción, no tenían que ser elementos que enturbiaran o condicionaran su quehacer literario. La misma reclamación que hacía Cristina Morales contra su editora, en este caso ejecutiva, pero asalariada, Silvia Querini. Desde las décadas finales del siglo XX, la presencia de las mujeres en el sector de la edición se ha ido convirtiendo en mayoritaria. Actualmente, uno de los dos grandes grupos internacionales de edición en castellano, Penguin Random House, sabemos que está presidido por Núria Cabuti. Igualmente, y solo por citar algunos nombres, Valeria Chimpió es la directora de Alianza Editorial y la colombiana Pilar Reyes, de sellos como Alfaguara, Taurus, Debate o Lumen. Silvia Sesé ha sucedido al mítico Jorge Ralde al frente de la mítica editorial Anagrama, y la lista de nombres podría ser elevadísima. Frente a estas, tenemos las llamadas editoriales literarias independientes, que se presentan como una garantía de bibliodiversidad y que han suscitado estudios centrados en áreas específicas. Algunos de estos pequeños y medianos sellos proponen una economía y un modelo de negocio alternativo, más plural, abierto a formatos, tendencias y autores minoritarios, más sostenible con formatos más artesanales, géneros menos comerciales, autores noveles, traducciones de calidad y modos de producción a medio y largo plazo que configuran catálogos y colecciones orientadas a una comunidad de lectores en principio más exigentes. En este entorno hay iniciativas contemporáneas marcadas por la actividad directiva de las mujeres. Una nómina lleva creando un catálogo reconocible por su carácter innovador y abierto a ambos lados del Atlántico. Su labor está a la espera de estudios específicos que las identifique y que incluso las desliguen de proyectos a los que se asociaron, pero en los cuales fueron asimiladas por la notoriedad de otros nombres masculinos. Podemos pensar, por ejemplo, en Susana Zanetti, pieza clave en Eudeva o en el Centro Editor de América Latina. El sector de la edición está plenamente feminizado, sobre todo en España, a pesar de la invisibilización y de la brecha salarial que existe respecto del sueldo de los varones. En este contexto, la presencia y el empoderamiento de la voz de las mujeres en todos los canales que presiden el proceso editorial, desde la entrega del manuscrito hasta que el libro circula, van normalizándose y adquiriendo una autonomía de discurso que, no obstante, sigue evidenciando la doble naturaleza del editor, que, como recordaba Bourdieu, debe satisfacer al mismo tiempo a su libro de contabilidad
y sus ideales literarios, tanto en los grandes grupos editoriales como en los sellos independientes o modestos. Una relación de base dialéctica que, como señalaba en el inicio de ese trabajo, se traslada a la propia relación entre las autoras y las editoras, espejo de las tensiones y realidades que cruzan el campo y su entramado de propietarias, empresarias, asalariadas o ediautoras, tan numerosas como desconocidas y poco estudiadas en su diversidad y complejidad. A esta tarea me estoy empleando en estos momentos en un capítulo que se va a incorporar esta realidad de las mujeres editoras iberoamericanas, que será publicado en la Universidad de Edimburgo y que va a intentar presentar el primer panorama global de las aportaciones de las mujeres en el campo literario editorial, de ese español global que he mencionado, y que, según dicen las editoras, todas ellas anglosajonas, presenta un panorama muy distinto al que los estereotipos de ese español global y de ese ámbito iberoamericano les había acercado, y que descubre algunas especificidades que habrá que analizar si son propias de nuestro campo editorial, de nuestras prácticas de mujeres latinas o hispanoamericanas, y que seguro, a partir de estos estudios de caso que apenas he mencionado, nos permitirá evidenciar una labor que ha estado muy invisibilizada y que nos descubre, como en el caso de estas decimonónicas de Emilia Serrano de Wilson, de Faustina Sáez de Melgar, de Pilar Sinués de Marco, nombres tan transatlánticos que aparecen en tantas revistas femeninas como las que se han mencionado y se mencionarán en esta sesión, y que trazan unas redes y unas formas de trabajo y de acercarse a los manuscritos, a la tarea de la edición, de la comunicación literaria, compleja, seguramente con unos perfiles propios, y que nos plantea también esos debates en el marco de las relaciones de género, de las teorías del feminismo, y que sitúa a las mujeres en ese ámbito, por una parte del mundo empresarial, que está vinculado lógicamente con el sector editorial, y otro, lo que es la práctica de la comunicación literaria y de la propia escritura literaria. Por eso he empezado con este elemento un poco discordante, que era el invocar las palabras de una autora tan reciente, tan actual como es Cristina Morales, porque nos permite ver también los entresijos de ese mundo editorial, el de un gran sello como Lumen identificado con la práctica también y con la difusión del feminismo y de las autoras, y lo que es la propia defensa de ese derecho autoral de una escritora que invoca ese derecho libertario a escribir como se quiere, y que permite quizá entrever la posibilidad de que las mujeres, a menudo, en este caso lo de las editoras, hayan acomodado su escritura, su forma de expresión a unos patrones de género ya, por supuesto, preconcebidos, pero también esperados, a una autocensura, a una indudable mutilación de lo que podía ser quizá una escritura más experimental, una escritura más alejada de lo que es un estereotipo de la llamada revista femeninas, colecciones femeninas, por sujetarse a esa lógica empresarial, a esa lógica editorial que se les exige. Creo que me he ajustado al tiempo que tenía asignado, y, por supuesto, os agradezco muchísimo la atención y espero la posibilidad de abrir un debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Pura. Todo lo que dijiste me dejó encarrilado con mis pensamientos. Me parece que incita a varias perspectivas de estudio, pero ya veremos también los colegas del seminario cómo participan al final en la sesión de preguntas, comentarios y respuestas. Muchas gracias, Pura. Enseguida, en tercer lugar, ya para cerrar sobre esta nutritiva información sobre la mujer entre los libros, en los libros, con los libros, de los libros y para los libros, vamos a tener a continuación la ponencia La Agencia Femenina en la Renovación de la Literatura Infantil y Juvenil, escritoras, ilustradoras, editoras en la Argentina de los años 60 y 70, a cargo de Sandra Marcela Zir, del Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Te paso el micrófono, Sandra. Muchas gracias, bienvenida. Adelante. Buenísimo, no, muchas gracias a ustedes. En primer lugar quería, agradecer esta convocatoria, este espacio, a Marina Garone, a quien conozco, y al resto de los organizadores también, por supuesto. En segundo lugar, quería hacer una mínima aclaración, que quería comentar que este trabajo es un trabajo preliminar,
sobre todo porque es un tema que en realidad siempre me interesó, pero que son los estudios de género cruzados con los estudios de la cultura para la infancia, cuya en realidad convergencia es muy fructífera y hasta indispensable o muy necesaria, pero que son áreas de las cuales yo no soy particularmente especialista. Sí me ocupé siempre de la cultura gráfica, y este trabajo es preliminar también en ese sentido, y también porque estoy incursionando en un periodo en el cual no suelo trabajar, ¿no? Porque mis trabajos en general se ocuparon del siglo XIX y de los comienzos del XX, y ahora estoy incursionando, bueno, en los años 60 y 70, por lo menos en este trabajo, pero lo cual me resultó muy interesante, ¿no? Y muy estimulante, bueno, para continuar quizás con algunas de estas, bueno, sí, de estos trabajos. De manera que voy a leer, primero voy a compartir pantalla, voy a leer para ajustarme al tiempo. Se está viendo, ¿no? Sí. Se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, de manera que, bueno, comienzo. El pensamiento de los feminismos y los estudios de género vinculado a la historia de la literatura infantil y juvenil requiere el abordaje de diversos problemas de investigación. Como punto de partida se impulsa la incorporación a las narrativas generales a mujeres escritoras o ilustradoras del pasado invisibilizadas o poco reconocidas. La operación de recuperación tiene su validez histórica y funciona cuestionando el canon y las convenciones de los estudios académicos culturales. Sin embargo, aquí no pretendo solo esa corrección, ya que generalmente la participación de la mujer en esta producción fue advertida en forma temprana, me refiero a las publicaciones para la infancia, y quienes serán consideradas aquí han sido muy reconocidas en su campo. Se trata fundamentalmente de explorar la agencia femenina y feminista en los movimientos que transformaron la literatura infantil en la Argentina a partir de los años 60. Implica interrogar esa renovación e identificar si la práctica femenina operó en el cuestionamiento de asunciones y representaciones alrededor del género, roles y estereotipos arraigados en la sociedad y en la cultura. El concepto de agencia femenina remite a un conjunto de estrategias en el cual una mujer, un colectivo de mujeres, elabora y desarrolla mecanismos de resistencia y acción frente a un entorno hostil. Pero en términos más complejos, las nociones de Judith Butler discurren acerca de las prácticas de género como actos constitutivos de una identidad que se construyen y resultan performativos como expresiones sociales, culturales y políticas. Exploramos pues tres figuras, en este caso, bueno, en este trabajo, María Elena Walsh, que bueno, nacida en 1930 y fallecida en 2011, Graciela Montes, nacida en 1947, y Beatriz Ferro, que no estamos seguros de su fecha de nacimiento, y falleció en el 2012, que como mediadoras expresaron la situación de género, pero a la vez la actuaron, cuestionaron representaciones y arquetipos, y conformaron experiencias compartidas y acciones colectivas que llevaron a un camino transformador en el contexto argentino a partir de los años 1960 y 1970 y posteriores. Partimos de las representaciones de los géneros y sus roles sociales en las narraciones y en las imágenes, pero a su vez consideramos los cruces entre mujer y carrera, la construcción de los caminos de la escritora, la ilustración o la edición de libros como vías posibles de desarrollo y agencia femenina para las mujeres en el periodo. Podríamos contemplar como hipótesis que la literatura infantil, en particular como campo, considerada como género menor, ¿no?, entre comillas, por lo general, en el marco de los estudios académicos, habilitó este despliegue como una actividad ligada a la infancia, cercana a la labor pedagógica de la docencia, campo tradicionalmente destinado a la mujer. En el contexto de la literatura, el campo de la edición de libros para la infancia quedó marginalizado de los estudios académicos, del mismo modo que en el terreno de la historia del arte se desatendió la producción visual de artistas e ilustradores en los cánones instaurados por la disciplina, en favor del culto a la obra única por sobre la impresa comercial reproducida en múltiples ejemplares, a lo que se suma la baja estima hacia la ilustración, que se considera con frecuencia subsidiaria del texto.
Pero como indica la historia del libro, este se ofrece de modo integral en su propuesta intelectual, estética y material a las maneras de leer y a usos y apropiaciones diversos. Los impresos para la infancia, en sus relaciones intermediales de textos, imágenes y otros elementos visuales, se presentan a la lectura y a la mirada como dispositivos gráficos, objetos de uso lúdico o pedagógico del espacio escolar o del tiempo libre, consumidos de maneras plurales y variadas. El libro para la infancia presenta una larga historia de géneros literarios, devenidos clásicos, y en tanto artefactos visuales revelan una dilatada tradición de ediciones ilustradas, donde la imagen ampara herencias populares o bibliófilas, tradiciones e innovaciones. Y si bien la edición ilustrada para la infancia es uno de los pocos campos de la cultura impresa en los que permanece viva y activa la tradición de la ilustración, esta se presenta profusamente desarrollada. En el ámbito académico argentino resta mucho por investigar todavía en este campo. Un cuarto propio para la literatura infantil. Existe un cierto consenso en la afirmación que gran parte de la literatura para niños y niñas a lo largo de la historia se encuentra alcanzada por la, entre comillas, obsesión adulta por el disciplinamiento. Su especificidad está ligada a las condiciones de producción, al orden social y económico de su contexto, pero a su vez está profusamente vinculada a las concepciones sobre la infancia y los modos de enseñanza. En la primera mitad del siglo XX, en la Argentina, se presentan narraciones captadas por ideas doctrinales y pedagógicas de tradiciones acerca de la familia, la religión y la preservación de valores ligados a una moral católica, dirigida a un niño modélico, arquetípico, estadístico. Sin embargo, casi en forma subterránea, existía otra literatura, entre comillas, desobediente, comprometida con la ficción, con autores como Horacio Quiroga, quien en 1918 había publicado Cuentos de la Selva, o Conrado Nale Roxlo, con La Escuela de Hadas. Pero en la década de 1960, el universo de la literatura infantil se vio impactado y transformado por la producción de María Elena Walsh, quien había comenzado su carrera en los años 50, publicando poemas para adultos y recorrido un camino en la canción folclórica junto a Leda Valladares. Se abocó luego profesionalmente a la infancia, aunque produjo también literatura y música para adultos. Publicó libros de relatos y poemas, compuso y cantó canciones, grabó discos, escribió guiones de cine y televisión y actuó en esos medios y en obras de teatro. Tutú Marambá, El reino del revés, Zoo Loco, Dailan Kiski son algunos de los libros con los que de la mano de Walsh la literatura infantil local conquista definitivamente su espacio propio. Con juegos verbales, talento poético, gracia y humor, despliega una escritura que se nutre de formas culturales diversas, cultas, populares, europeas, nacionales, pedagógicas, fantásticas, en lo que resulta una hibridación con juegos de palabras, ritmos, rimas, aliteraciones. A la moraleja explícita le opone humor, ambigüedad, el malentendido del limerick, un juego intertextual con elementos que no se habían cruzado en una retórica basada en la expresividad de la lengua y su materialidad sonora. El cuestionamiento de reglas estéticas revela además uno hacia la sociedad que las impone: disparatar, desordenar y discutir la autoridad. Esta rebeldía o trastocamiento de costumbres y su gesto beligerante se observa vehementemente en los terrenos que convocaban a la mujer escritora y su rol en la sociedad en el contexto de las ideas feministas. Este movimiento, con sus representaciones, acciones y debates, se había anclado en algunos sectores de mujeres pioneras en Argentina de los años 60 y 70, al igual que en otros países del mundo, acompañando las luchas del 68 por la conquista de derechos. Walsh discutió desde muy joven normas sociales y familiares signadas por el sexismo de la época y se opuso a la fijación de destinos de los varones con posibilidades de vida extramuros y mujeres relegadas al ámbito doméstico, en una conciencia feminista alimentada con lecturas como, por ejemplo, la de Simone de Beauvoir. Su interés residía no en una poesía feminista de barricada, sino en la apertura de posibilidades y en la emancipación de la mujer de la sociedad patriarcal. En diversos poemas expresa la resistencia a cumplir los mandatos de matrimonio y hogar,
como por ejemplo en un poema Oda Doméstica de 1965, que expresa que, cito algunos párrafos, en realidad entrecortados, pero que la fugacidad de la cocina, de la cocina, donde padecemos lo cotidiano, nos ensucian pequeñamente el aire y sumisamente a abrochar el delantal del mundo, como mujermente agobiada de plumeros, nos amenazan hortalizas, nos corren copas, números, pelusa, y nos arrebatan tiempo reservado para una porción de sueño. Y en la suma de los pañales y el tintineo del desayuno y repetidas dosis de mercado, se nos va el latido que dedicábamos a la locura. Y agrega, además, que los que calzan sombra masculina, con un poder heredado y cómodo imperio, ordenan nuestra humana servidumbre. Heroínas sin miedo o sin moraleja. Otro aspecto tiene que ver con las representaciones de género que experimentan una transformación por esos años. Las estrategias discursivas para disciplinar a las niñas y amoldarlas a los hábitos deseables de una buena educación eran corrientes hasta los años 60. Los libros constituían una herramienta que brindaba ese útil servicio. Las niñas protagonistas de las narraciones o poemas, coquetas y tranquilas, suelen ocuparse de las tareas de la casa. Los cuentos debían preparar a las niñas para ser futuras esposas y madres de la patria. Y siempre ellas, pacientes y laboriosas, limpiaban la vajilla y ordenaban, mientras los niños inquietos y movedizos y curiosos tenían la respuesta para todo, porque esa era su función. Las madres, abuelas, niñas, cito, entre comillas, sonreían con plumeros o cucharones en las manos, fin de la cita, a salvo de los peligros de afuera, donde los hombres, cito nuevamente, conducían barcos y aviones, construían casas y puentes, inventaban cosas. Fin de la cita. Había mujeres así, claro, que, cita nuevamente, alcanzando un tubo de ensayo o un té. Fin de la cita. Estos contenidos generalizados, limitantes hacia la mujer en los textos escolares y en la literatura para la infancia en general, indican que la cultura escolar tendió a erigirse como guardiana en la preservación de modelos conservadores de relaciones afectivas y familiares, excluyendo completamente otros modelos. Los ejemplos de roles sociales diferentes comienzan a reproducirse en la década de 1970, emergen pues las heroínas que se resisten a soportar resignada y sumisamente el papel impuesto en tiempos pasados. Un conjunto de escritoras referentes y algunos escritores también cuestionaron los estereotipos y establecieron construcciones de identidades femeninas disconformes y diversas. Reclaman por la igualdad entre los géneros, critican el sistema patriarcal y recusan la ideología de la domesticidad. Sus personajes femeninos incumplen los mandatos y toman un papel más activo, transitan diferentes experiencias de la maternidad o de profesiones como la escritura y trazan otras genealogías de identidad femenina. Graciela Montes desarrolló a partir de los años 60 una carrera como autora de ficción, directora de colecciones y escritora de ensayos teóricos. Adaptó mitos de distintas culturas, tradujo al español cuentos clásicos y comparte generación con autoras y autores como Elsa Bornemann, Laura de Betach, Emma Wolf y Gustavo Roldán, que en un modo de transgresión lingüística introdujeron los conflictos de género. En sus narraciones las protagonistas femeninas suelen ser valientes, audaces, resueltas, curiosas, observadoras. Irulana vence al villano y temerario Ogronte, el temerario Bronte, en Irulana y el Ogronte, un cuento de mucho miedo. Las niñas son viajeras o asumen liderazgo en su comunidad o barrio para salvar, por ejemplo, un árbol al que pretenden talar. Las mamás ejercen oficios o profesiones diversas y rara vez se las cristaliza en tareas domésticas. Los textos no se reducen a intenciones, mensajes o moraleja. Inés, la protagonista de Tengo un mozo en el bolsillo, quiere ser escritora y desea que le sucedan cosas maravillosas, terribles, extraordinarias. Es delgada, de baja estatura, dientes grandes y cabello ondulado, y es muy tímida. Cuando un monstruo aparece en su bolsillo, convive con él en una situación ambigua, lo protege, a su vez le teme, pues no domina sus reacciones y no comprende del todo sus intenciones.
Sale de los moldes tradicionales y el lector es invitado a decodificar el sentido de la presencia del monstruo y esa conjunción trastoca el contenido. De literatura a objeto gráfico. Por último, abordamos la figura de Beatriz Ferro, que ha sido en este contexto la menos estudiada, a pesar de su recorrida actividad como escritora, editora y creadora de colecciones que transformaron el panorama de la edición de libros para la infancia en la Argentina. La colección Cuentos de Polidoro, editada por el Centro Editor de América Latina entre 1967 y 1968, o El Quillet de los Niños, de editorial Aristides Quillet en 1970, la ubican como figura precursora y renovadora que produjo objetos que sirvieron de modelos de inspiraciones para escritores, ilustradores o diseñadores en la Argentina. Como editora trabajó en los procesos de producción integral de los libros en tanto objetos y atendió la comunicación visual con el lector. Otras figuras la acompañaron en gran parte en sus proyectos, el editor y creador de colecciones memorables, tanto desde la editorial Abril como en el Centro Editor de América Latina y Eudeva, Boris Spivakov, y el diseñador Oscar Negro Díaz. Asimismo, Ferro trabajó estrechamente con una cantidad significativa de ilustradores e ilustradoras, concebía la edición en términos de texto e imágenes y elaboraba borradores urdiendo una trama visual. Varios factores se articulan con la producción de Ferro por esos años, y entre los más importantes cabe mencionar el apogeo de la industria del libro argentino, proceso enraizado en los años 40 y 50. La editorial Abril y otras ensayaron la edición de revistas y libros de carácter popular, que alcanzó gran masividad entre los sectores medios urbanos, utilizando el circuito de distribución y venta en los kioscos callejeros. Se fundaron numerosas editoriales y gran parte de la demanda de este desarrollo productivo estaba consagrado a la literatura infantil y juvenil, que constituía un mercado cada vez más amplio. En este paisaje se distingue la colección Cuentos de Polidoro, publicada entre 1967 y 1968. Era la primera colección para la infancia que publicaba el Centro Editor de América Latina, que había sido fundada un año antes, en 1966, por Boris Spivakov. El CEAL implicó una verdadera usina de libros de calidad de distintas áreas de la cultura y del saber a precios accesibles para públicos amplios. La idea de los Cuentos de Polidoro fue suscribir plenamente a esta modalidad, y la peculiaridad de la colección fue la reunión de escritores e ilustradores de calidad, un objeto impreso de cuidada edición y diseño a un precio accesible y una distribución masiva de venta en kioscos. La colección publicó 80 títulos, recreando clásicos de la literatura universal, adaptados para la infancia en narraciones fluidas, con marcas de humor y oralidad localizada, mitos y leyendas de las tradiciones europeas, americanas u orientales, retratos de la Biblia, cuentos de las mil y una noches, Don Quijote, Pinocho. De los 9 autores que participaron en esta colección, 7 eran mujeres, y entre quienes ilustraron había 7 mujeres y 5 varones. Las ilustraciones desplegaron diferentes modalidades visuales y técnicas de articularse con los textos, a la vez que conformaron modos imaginarios de dirigirse a la infancia, dialogaron con las vanguardias, proponiendo puntos de vista dislocados, e incorporaron elementos del informalismo, la nueva figuración, el collage, telas y texturas. Esto produce un efecto de extrañamiento al subrayar el plano de la página, la opacidad de la superficie, alejando la imagen de todo realismo. Otras, en cambio, muestran una vena caricaturesca, como una ilustración inspirada en la infancia misma, en su visión, en su manera de dibujar. Se conjugan entonces las maneras de ver atribuidas a la infancia, junto con las estéticas visuales nuevas. La colección formó lectores y a la vez un hábito distinto de mirar, y creó una tradición de consumo de cultura para la infancia distintiva. Al poco tiempo de publicar la colección Polidoro, Beatriz Ferro ideó, redactó y dirigió El Quillet de los Niños, una enciclopedia ilustrada en 6 tomos, publicada en 1970 por la editorial Quillet. Los contenidos recorren distintos temas, privilegiando historia, naturaleza, geografía, desarrollos técnicos, electricidad, la comunicación satelital, el cine, la fotografía, entre otros. Sin un orden sistemático aparente, un mundo cultural, científico, secularizado y latinoamericano focalizaban el interés sobre el mundo natural y material más que en el orden moral.
El texto destaca la necesidad de explorar, observar con intriga, atreverse a preguntar. El Quillet retoma una larga tradición de enciclopedias que ya en el siglo XIX ponía a la curiosidad, la educación recreativa, el entretenimiento, los artículos ágiles e ilustrados como motores de conocimiento en la infancia. Estas enciclopedias se ubicaban en una zona fronteriza e intermedia entre la escuela y el tiempo libre, entre el manual y la literatura infantil. Se distingue especialmente en su aspecto visual e iconográfico, la calidad del diseño, la intervisualidad de sus imágenes, en algunos casos doble página color de un gran formato, el tratamiento de los espacios con ilustraciones de Ajax Barnes, Enrique Breccia y Oski. Este último introduce una forma del relato visual satirizado con figuras de cierta ingenuidad que permite vagabundear por pequeños detalles con personajes por fuera de todo arquetipo. Siempre con gracia y elementos inesperados que alejan definitivamente a esta enciclopedia del lugar serio y solemne de otras de su género. Bueno, como breves consideraciones finales, estas singularidades en la producción de libros para la infancia manifiesta la agencia femenina e introduce una perspectiva necesaria para comprender la génesis y proceso de la transformación social profunda que tendría lugar años más tarde. Aún faltan estudios de mayor aliento que contemplen el rescate de nombres de mujeres escritoras, ilustradoras y otras prácticas de la cultura para la infancia, y así activar más reflexiones acerca de este objeto cultural, reponiendo dimensiones poco transitadas, definiendo herramientas teóricas y metodológicas para interpretar las relaciones conjuntas de texto e imagen o los aspectos pedagógicos y morales en la literatura infantil que siguen hoy presentes en ella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu interesante ponencia. Se agradece mucho el cuidado para el complemento visual de tu exposición, en que se nota un cuidado en la selección y legibilidad de las imágenes. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar